Mi tipo espiritual podía ser calificado como constructor del reino. Realmente soy alguien que verdaderamente quiere construir el reino aquí en la tierra. Esa es mi pasión. Crecí en Rotterdam, en los Países Bajos, donde nací y donde fui criado, donde fui a la escuela y aún la universidad. Así también crecí en la iglesia como tercera generación por lado de mi madre y segunda generación por parte de mi padre. Mi abuelo cofundó probablemente la que aún, al menos en los archivos, es la más grande congregación en Europa continental. Mi padre fue líder nacional de la iglesia y fue pastor cuando era yo un bebé. Y mi mamá era líder de las mujeres por mucho tiempo de la iglesia en los Países Bajos. Estudié en la Universidad de Rotterdam, llamada Universidad de Erasmus. Estudié economía, especialicé en ciencias de negocio con un énfasis en contabilidad pública y manejo de sistemas informáticos. Al mismo tiempo, también estudié música. Así que mientras estaba en la universidad durante la semana, cada sábado por como 5 años, estudié música, dirigiendo, en específico dirigiendo coro. Después de mis estudios en la Universidad de Erasmus en Rotterdam y llevando a cabo mi música y educación, recibí aquí mi maestría en religión del Seminario de la Comunidad de Cristo y también he sido afortunado en tener una maestría en administración pública de la Universidad de Missouri, Kansas City. Estoy esperando con anticipación este nuevo rol para poder ayudar a la iglesia en su misión con lo que traigo al trabajo. Y eso sería mi experiencia e historial financiera, mi experiencia organizacional y mi pasión. Traigo mi experiencia internacional a esta posición y como tal, solo espero usar todo esto para avanzar la misión de la iglesia. Esta conferencia mundial hablaremos de valor. Nuestro tema es valor. Estamos tratando con diferentes prioridades y necesitamos hacer decisiones estratégicas y a veces muy difíciles, por lo cual necesitamos valor o valentía para hacer las mejores y difíciles decisiones. Hay mucho de nuestros recursos, tiempo y esfuerzos que se usan en los lugares de adoración. Así que lo que quieras saber, espero tener este involucramiento con la iglesia, es cómo podemos mejor utilizar nuestros recursos financieros, nuestros edificios, o redirigir esos recursos para mejor llevar a cabo la misión y programación de la iglesia. Este es un desafío que estaremos teniendo y ahí es donde me encantaría escuchar de la iglesia e involucrar a la iglesia en esta conversación. Mi tipo espiritual es constructor del reino. Mi pasión también es de cambiar el sistema. No solo cómo ayudar a la gente, eso es importante, pero más que nada es abordar esos problemas sistemáticos que mantienen a personas marginadas por cualquier razón que sigan marginados. Esto realmente es mi pasión en cuanto al por qué yo sigo a Cristo.